Para obtener el resultado deseado basta conseguir las instrucciones que se acompañan, que han de ser leídas con atención primero de corrido y hasta el final, y una segunda vez paso a paso mientras se van ejecutando, que será cuando van a presentarse las primeras dificultades. Cuando éstas aparecen, la reacción habitual más inmediata es culpar al redactor del manual por las insuficiencias que presenta, bien porque las instrucciones son incompletas o confusas o porque no responden a la situación que se presenta. Como no responde a nuestras preguntas sino con exasperantes evasivas, quien estamos seguros es autor de algo que nos atañe profundamente, dueño de una verdad que nos compete, y finge que no nos entiende o entiende otra cosa que resulta al final, tras un largo tira y afloja, por sí misma pertinente. De manera que somos entonces nosotros los emplazados a comprender y explicarnos, disculparnos incluso de algún modo por nuestra obstinación sin haber obtenido nada a cambio. Este tipo de insuficiencias en el manual es el que más confusión crea, una agitada confusión. Como de costumbre, aumentadas las Si no se trata ya de imperfecciones las en el frecuentes rostro y abultadas y el color de su imprecisiones de la accidentada traducción, superficie que a remeda un propósito de la paisaje cual visto parece desde media inevitable altura tener siempre la bajo una impresión de cálida que luz el del texto que tendido manejamos, atardecer. sea cierto o Un no, desierto, es una mala una luz versión de otro tormenta, texto un originario en una paisaje lengua que no es de este desconocida. planeta con muchos matizados detalles. Por lo común Todavía uno tiende a terso hoy pensar que el viernes no autor o asoma la autores del fatiga manual tánida. son gente descuidada, sin interés Una en su vela, trabajo, el que lienzo dejan poco salpicadas hinchado, a lo largo del el texto las colgajo de papel de consecuencias la de su valla falta de vacía al atención en frente forma del de errores que descampado. nadie corregirá. La valla publicitaria Gente descuidada y gris, vacía con sin un colgajo perfil, rojo de a la que papel al sería muy frente de un difícil ponerle descampado cara. en los suburbios que De hecho, atraviesa nadie en se grandiosa imagina un perspectiva prospecto un con la magnífico fotografía de su tendido autor en la eléctrico y portada, cierra en la a distancia pesar el de las horizonte ventajas limpio evidentes que la idea autumnal de conlleva en cuanto edificaciones supondría de que mayor coronan entusiasmo algunos para el redactor, rascacielos pues solitarios se y la daría a torre de conocer así también a sus comunicaciones. lectores como autor Una inefigie valla y publicitaria necesariamente vacía como pondría un más rostro esmero en sin su tarea. mirada. Un paisaje sin rostro que al pasar De miran los manera que intentas por conductores. enésima vez Un ajustar la colgajo, horquilla al extremo del una vela tirador cuyo lienzo y tras caído varios aparece en mi intentos no conciencia encuentras modo alguno navegante de inmóvil. fijarla. Y la ranura no está donde En debía, algunos y por puntos lo se hace tanto el más evidente procedimiento el color alternativo rojo. resulta inviable también. La sangre gana la superficie. Está mal. Diminutas mal el vírgulas manual, apenas el apreciables si no es prospecto. por el Las aumento palabras del no espejo. dicen lo que es. Una No frambuesa significan lo que pequeña son. asoma. Están mal las palabras. Los Otra cosa. escualos. Dicen La siempre imagen otra cosa acerada del distinta. pavor. Hay un Desnudas corrimiento, facas saliendo de la como un noche oceánica de desplazamiento, nuestro una interior. deriva. El Siempre significado cae en efectiva otro la cima de la sitio, se boca desplaza. hostilmente armada en primer Pero allí plano sobre el significa. cartel de feria que Existe, anuncia en sí. fondo azul la Ciertamente atracción existe, desmesurada. estoy seguro. Junto a la nueva Algo me marca de dice que cajetillas existe. baratas Hay un de tabaco. significado, sí. Si Una no, más ¿cómo en el podría? último arreón de la Si industria al menos antes se de la ley supiera hacia seca. dónde, cuánto se desplaza, una medida, un En el criterio. amanecer los El luminosos, manual no dice en sus nada de trajes de esto, fiesta pero aunque lo inmaculados, dijera, ¿cómo exhiben sus sabríamos qué mensajes dice de apostados cierto? en las ¿Hacia dónde encrucijadas que nadie caería la transita. clave si la hubiera de los Invitados de significados? vuelta de una La fiesta lengua extinta, original, el autor, parados a ¿qué pensar quería su decir? irreal circunstancia. El A pesar de los texto, contratiempos, las imágenes, instrucciones seguían la pasando atracción en la luminosa pantalla de de miradas derecha a izquierda despiertas con una como cadencia, insectos que un poco a parpadeo poco va hipnótico. palideciendo en la creciente El claridad del mensaje alba. diódico fluía. Era como el patrón O sobre el continuo ala de un izquierda de la entablamento nariz de luminoso, pronto, sobre un lecho de llamativo, vivo sonrojo, excitante, una descamación diríase que amarillenta que peligroso habrá que incluso para cuidar. ciertas lábiles conciencias. En la mañana un fresca de Una vez comienzos del llegados a este verano, el punto, bulevar gire se la hallaba manija un cuarto de espléndidamente vuelta en el jardinado. sentido de las agujas del reloj Sorprendía hasta la señal de preferentemente el encendido. cosmos de pálidos soles Espere de la jara entonces unos blanca. segundos hasta que se ilumine Había el piloto rosas verde rojas, lozanas y y proceda marchitas, luego a completar el llenado quemadas, del depósito hasta el límite abundantes, indicado por la marca miríadas de horizontal. botones de oro de fragante Si el abrota piloto verde no y se adelfas de iluminara, repita frondosas la operación. lenguas y catalpas en flor de hojas gigantes. Sabíais que nunca llegaríamos. No habría Que a forma pesar de de saber contar si con ello era años de un sueño, experiencia en este tipo como de lo que vino empresas y con los después. instrumentos más sofisticados, El reflejo nunca ganaríamos la largo posición. del sol que inicia Y su si las carrera demás en la veces hilera de pareció que cristales conseguíamos como una algún cadena éxito de eslabones parcial pero cuadrangulares en la prometedor de fachada nuevos del gemelo adelantos, edificio no de fue sino Sion, efecto de la más ilusión de nuestro propio claramente, empeño, cada día, pues en realidad Julia seguíamos el rumbo señala el trazado. paso del tiempo. Ahora se ha Además, hecho patente el engaño, citarse es del decir, tiempo. somos conscientes del mismo, Ven noche, y con eso no contábamos. la luz que todo lo es va Al menos hemos apaciguando. descubierto el error. Ha tramontado La el sol equivocada sobre el infierno interpretación y la que hicimos apariencia de siempre lo de que las nos rodea cambia. instrucciones, que no era sino una, Ven tal noche, vez la más terminar este corriente, día y de las llevarte en la múltiples brisa formas sus de inquietudes equivocación que lúdicas, constituyen el conjunto que de como resto de posibilidades de su actuación. actividad quedan flotando atrapados en Pues los no hay otra remansos de salida la sino el orilla. error.
Ahora al una menos franja sabemos de que tierra, estamos en un error. unas matas, Y esa es nuestra unos teoría. árboles y aún más a lo lejos edificios modestos de viviendas de ladrillo rojo. 5:20 es la Y medida el que cielo se que toma. resbala sin fin por un Pero no está crepúsculo clara la lento, diferencia. lento y No adormecedor. parece una medida de Todo tiempo, pues no envuelto, dice a la las tierra 5:20. sobre todo, en la Es más bruma probable que se caliente que trate de una suaviza, medida de oscurece longitud. primero los contornos. 5 metros y 20 centímetros. Ven noche a Una cumplir caña de otra vez pescar el telescópica oculto deseo de la vida, o una atravesando distancia primero el regular cerco de entre 1 pañales metro de la y punto de iluminación fijación. nocturna que se 5 abre a centímetros y extremar. 20 La milímetros. tierra de los campos lo sueña en el puede ser. extrarradio una tarde, 5 un largo metros y anochecer 20 de verano que no atraviesa puede ese ser de dato. otro modo. Ven A no noche ser y que se trate de una civilizadamente medida en un anima las sistema terrazas de los métrico. bares. ¿Quién sabe en Los qué sueños idioma se ahora por el escribieron las bulevar instrucciones navegan sin originales? traba a toda vela. O puede ser también Como una medida sea de que tú peso. eres la más cierta, no 5 sabemos. gramos y 20 Pero milímetros. si la certeza es Una calma, medida muy puede precisa cualquiera de un metal constatar la o un redondez producto en sin polvo pliegues de volátil. tu abismo tranquilo. Noche Diamantes del también. desierto, fin y No, comienzo de los cualquier diamantes se universo. miden por quilates. 5 quilates y 20 Una a son una, 6 cada vez quilates. más seguidas, irán de la azalea cayendo como breves pañuelos las blancas flores manchadas de fuego rosa y púrpura, de 10 diminutas anteras castañas salpicadas. Cada una que cae deja desnudo en el cáliz junto a otros su largo estilo blanquecino y el ovario infecundo. Algunas se marchitan en la planta, se secan y retraen oscurecidas, minúsculas en aguas color vino con un rilete blanco. Por cada una que cae suena al cielo nocturno 100 bengalas, estallan una y otra de otro color diferente, y otra aún sin respiro plateada, y otra más y otra aún gigantesca. 100 palmeras que colman un instante, que dicen el instante, la suprema lección del instante irrevocable, perfecto para el ojo, como es inexorable para el niño que se agota el último resto del helado y el placer que le procura. Mira ahí con la fría mirada de la lente de un objetivo que recorre los puestos de trabajo vacíos, registrando el alma desnuda del momento. Cuando aún no ha empezado la jornada y las sombras azules de la noche todavía combaten con la luz artificial en los cristales de las desorientadas oficinas. Mira el sueño de las oficinas que sueñan con oficinas con mesas y sillas vacías de oficina, pantallas apagadas, armarios y percheros vacíos de oficina. Mira y registra con un traveling el sueño inquietante de las oficinas. Detalle a detalle. Mira y mira. Y pueda entonces volver a corretear como un chiquillo. Despierta, ya hay luz. La más querida penumbra entra en la alcoba entretejida con el griterío de los pájaros. Y cómo gritaban su grito fucsia de largas lenguas las adelfas, mientras las peonías blancas callaban, dejándose acariciar en la penumbra de exquisitas miradas. Afuera el viento gárrulo gime de nuevo. En el patio, donde los días calmos de buen tiempo, las voces restallaban, las voces del patio. En el patio las voces restallaban contra el silencio de cocinas de mediodía, o de mañana temprano resonaban ascendentes, animando a la consagración del día de temporada. Una radio. La voz del locutor ronroneante serpentea, se arremolina, se solaza en el patio local, llega a nuestros oídos que son ojos también y piel sensible para la luz del patio local. Una barca nos mece, una melodía ahora en emisión radiofónica asciende por las edades del patio y nos invita a escuchar. Como de costumbre, aumentadas las imperfecciones en el rostro y el color de su accidentada superficie que remeda un paisaje visto desde media altura bajo una cálida luz de encendido atardecer. Un desierto, una luz de tormenta, un paisaje que no es de este planeta con muchos matizados detalles. Todavía terso hoy viernes no asoma la fatiga tanto. Una vela, el lienzo poco hinchado, el colgajo de papel de la valla vacía al frente del descampado, la valla publicitaria descuidada y vacía con un colgajo rojo de papel al frente de un descampado en los suburbios que atraviesa en grandiosa perspectiva un magnífico tendido eléctrico y cierra en la distancia el horizonte limpio autumnal de edificaciones que coronan algunos rascacielos solitarios y la torre de comunicaciones. Una valla publicitaria vacía como un rostro sin mirada. Un paisaje sin rostro que al pasar miran los conductores. Un colgajo, una vela cuyo lienzo caído aparece en mi conciencia navegando inmóvil. En algunos puntos se hace más evidente el color rojo. La sangre gana la superficie.
diminutas vírgulas apenas apreciables si no es por el aumento del espejo. Una frambuesa pequeña asoma. Los escualos, la imagen acerada del pavor, desnudas facas saliendo de la noche oceánica de nuestro interior. Siempre efectiva la cima de la boca hostilmente armada en primer plano sobre el cartel de feria que anuncia en fondo azul la atracción desmesurada, junto a la nueva marca de cajetillas baratas de tabaco, una más en el último arreón de la industria antes de la ley seca. En el amanecer los luminosos, en sus trajes de fiesta inmaculados, exhiben sus mensajes apostados en las encrucijadas que nadie transita, invitados de vuelta de una fiesta extinta, parados a pensar su irreal circunstancia. El texto, las imágenes, la atracción luminosa de miradas despiertas como insectos que poco a poco va palideciendo en la creciente claridad del alba. O sobre el ala izquierda de la nariz de pronto, sobre un lecho de vivo sonrojo, una descamación amarillenta que habrá que cuidar. En la mañana aún fresca de comienzos del verano, el bulevar se hallaba espléndidamente ajardinado. Sorprendía preferentemente el cosmos de pálidos soles de la jara blanca. Había rosas rojas, lozanas y marchitas, quemadas, abundantes, miríadas de botones de oro de fragante abrótano, y adelfas de frondosas lenguas, y catalpas en flor de hojas gigantes. No habría forma de saber si ello era un sueño, como lo que vino después. Para obtener el resultado deseado basta conseguir las instrucciones que se acompañan, que han de ser leídas con atención primero de corrido y hasta el final, y una segunda vez paso a paso mientras se van ejecutando, que será cuando van a presentarse las primeras dificultades. Huye. Señala el paso Cuando estas aparecen, la reacción habitual más inmediata es culpar al redactor del manual por las insuficiencias que presenta, bien porque las instrucciones son incompletas o confusas o porque no responden a la situación que se presenta. Como no responde a nuestras preguntas, sino con exasperantes evasivas que estamos seguros es autor de algo que nos atañe profundamente, dueño de una verdad que nos compete, y finge que no nos entiende o entiende otra cosa que resulta al final, tras un largo tira y afloja, por sí misma pertinente. Unos árboles y aún de más a manera lo que lejos somos edificios entonces modestos nosotros los de viviendas emplazados a de ladrillo comprender rojo, y explicarnos, y el cielo que resbala disculparnos sin incluso de fin por algún un modo por crepúsculo nuestra lento, obstinación sin haber lento y obtenido nada a adormecedor, cambio. todo envuelto, la tierra Este sobre tipo todo, de insuficiencias la en el bruma manual caliente es que el que más suaviza, confusión crea, oscurece primero una los agitada contornos. confusión. Si no se Ven trata noche ya a de las cumplir otra frecuentes y vez del abultadas oculto imprecisiones deseo de de la la vida, traducción, a atravesando propósito de la primero cual el cerco parece de inevitable puñales de tener la siempre la iluminación impresión de que nocturna el que se texto que abre a tu manejamos, llegada. sea cierto o no, La tierra de es los una mala campos versión de sueña en otro el texto extrarradio originario en una tarde, lengua desconocida. un largo anochecer de verano que atraviesa las edades. Por lo común uno tiende a pensar que el Ven autor noche o y autores del significativamente manual son anima genios las terrazas descuidados, de los sin barrios. interés en su trabajo, Nuestros sueños que ahora dejan por el boulevard salpicadas a lo largo navegan del sin texto las trabas. consecuencias de su falta de atención en Como forma sea de que errores quieres la mal más cierta corregidos. no sabemos, pero si la certeza es calma, puede a la que cualquiera sería muy constatar difícil la redondez sin penetrar. pliegues de tu abismo De hecho, tranquilo. nadie se imagina un Noche del respecto con la desierto, fotografía de su fin y autor en la comienzo de portada. cualquier empresa. A pesar de las ventajas evidentes que la idea conlleva en cuanto a Una su a contenido una, de cada mayor vez más entusiasmo para seguidas, el redactor, irán de la y zalea se daría a cayendo como conocer así breves también a sus pañuelos lectores como las autor blancas flores inefable. manchadas de fuego rosa y Necesariamente pondría más púrpura esmero en su de 10 tarea. diminutas anteras castañas salpicadas. De manera que intentas por Cada enésima una que vez cae deja ajustar la desnudo en horquilla el al cáliz extremo del junto a tirador, otros y su tras largo varios estilo intentos no blanquecino y encuentras el modo ovario alguno de infecundo. fijarlo. Las hojas secas Y del la café ranura Algunas se no está donde marchitan en la debía, y planta, por lo tanto se su secan y rendimiento retraen formativo resulta oscurecidas, inviable también. minúsculas La enaguas color conciencia vino sonora como un del ribete viento, blanco. Está mal el conciencia manual. que desnuda Por las cada ramas una que de cae las sobre el palabras cielo no nocturno amarillas. 100 bengalas, No significa estallan eso. una y otra, Están mal y las otra de otro palabras. color Otra diferente, cosa. y otra aún Dicen sin siempre respiro otra cosa plateado, distinta. y otra más y otra Y un aún nacimiento, gigantesca, como un 100 palmeras que colman una el vida. instante, El significado dicen cae el en otro instante, sitio. la suprema lección del instante viento irrevocable, que sí tiene voz. perfecto para Existe, el sí. ojo, como es Ciertamente inexorable existe. para el y niño que congrega se los agote el oídos último en las resto Algo me de dice que helado y existe. heladas Hay un llanuras que significado, sí. atraviesa. En Si las no, ¿cómo calles, podría? el Mira viento ahí en el con la alero Si al fría menos mirada de la estuviera lente de un hacia donde objetivo que ¿Cuánto se recorre dilata? los puestos No de para trabajo meditar. vacíos, La audiencia es registrando manual la no magnitud divulga del la acción del momento. viento. Pero aunque Cuando dijera uno ha cómo empezado la sentiríamos jornada y nosotros, las pero sombras con azules de interés la hacia noche dónde caería todavía la combaten clave si con no la luz hubiera de lo artificial esto lo significado. en los reclama. cristales lengua de las Por tanto, el desorientadas el texto autor, del oficinas. ¿qué poema quería es un decir? ser vivo. Mira el sueño de Escucha las con quien oficinas que respira. A pesar sueñan de los con oficinas contratiempos, con las mesas y instrucciones sillas seguían vacías pasando de en la oficina, pantalla de Tal derecha vez no pantallas sea suya apagadas, exclusiva, armarios pero y se hace parpadeos ficheros escuchar en vacíos de ella la oficina, voz.
El mensaje Mira y teórico registra con fluido un traveling el era sueño como el inquietante patrón de las continuo de un oficinas, entablamiento luminoso, detalle a detalle. llamativo, Allí Mira luego y mira. divergen de nuevo las diríase que palabras peligroso escuchan, incluso para mas ciertas sobre lábiles ellas, conciencias. sobre el mar intranquilo de su idioma, Una vez una llegados a luz este que no punto, es de gire este la mundo manija se un cuarto de despliega, vuelta en el o sentido que de las fuera el agujas del comienzo reloj del hasta la mundo, señal de o la encendido. luz de este mundo de Espere nuevo entonces unos descubierta. segundos hasta que se ilumine el piloto Era verde como en el cine. y proceda Cuando luego a miré completar hacia el atrás llenado del por el depósito espejo hasta el límite retrovisor indicado por y la vi marca la cabina del horizontal. camión allí empotrada, Si el me piloto quedé verde no se helada. iluminara, Hubo de repita la pronto operación. un estruendo y una violenta Sabíais sacudida, que nunca y luego llegaríamos, humo y un que a silencio pesar de contar con sepulcral. años de Un experiencia en espeso este tipo de silencio que venía empresas del y con los exterior instrumentos y se más adentraba sofisticados, profundamente en nunca los ganaríamos oídos, la que posición. mantenía en Y suspenso si las demás flotando veces pareció en que una conseguíamos cómoda algún y segura éxito, ingravidez parcial pero frente a prometedor de nuevos indolentes imágenes adelantos, que tenían no que fue ver sino con tu efecto de la propia vida, ilusión de nuestro que propio eran tu empeño, propia vida pues en realidad proyectada seguíamos en el una rumbo pantalla equivocado. como un sueño, con Ahora la se ha hecho patente el incertidumbre de los engaño, sueños, es decir, pero sin somos angustia, conscientes del mismo, cotidianas y en con una eso luz no diferente, contabais. hasta que al final, Al lejana y menos hemos débil, se descubierto el abrió error, paso una voz de la socorro. equivocada Era la interpretación que misma hicimos voz del siempre agua de de las la ducha, instrucciones, que no era sino tamborileando una, en el bote tal de vez la champú. más corriente, La voz de las que en mitad múltiples de las formas de tinieblas equivocación que articula constituyen un el hombre conjunto de buscando posibilidades de una actuación. respuesta. Tal vez sea otra Pues no voz hay otra familiar salida la que sino el responda, error. tal vez no, Ahora al y menos pueda sabemos que entonces estamos en un volver error, a corretear como y un esa es nuestra chiquillo. pequeña victoria. Despierta, ya hay luz. La más 5 y querida 20 es la penumbra medida entra que en la figura, alcoba entretejida con pero el no está clara griterío la de los referencia. pájaros. No Y parece una cómo medida de tiempo, gritaban pues no dice a las súbditos 5 y fucsia 20. de largas Es más lenguas las probable que se adelfas, trate de una mientras medida de las longitud. peonías blancas callaban, 5 metros y 20 dejándose acariciar en centímetros. la penumbra de Una caña de exquisitas pescar miradas. telescópica, por ejemplo. Afuera el viento O gárrulo una gime de distancia nuevo. regular entre En uno y el otro punto patio, de fijación. donde los días 5 calmos de buen centímetros y tiempo, 20 las voces milímetros. restallaban, las voces No, del patio. no puede ser. En el patio las voces 5 restallaban metros y 20 contra el silencio de centímetros. cocinas No puede de ser de mediodía, otro modo. o de mañana temprano A no resonaban ser que se trate de una ascendentes, medida en un sistema animando a métrico la distinto. consagración del día de ¿Quién temporada. sabe en qué idioma se Una escribieron radio. las instrucciones La originales? voz del locutor O puede ser también una ronroneante medida de peso. serpentea, se arremolina, 5 gramos se y 20 solaza en el miligramos. patio local, llega Una a medida nuestros muy oídos que precisa, son de un ojos metal o también un producto y en polvo piel muy valioso. sensible para la luz del patio local. Diamantes tal vez. Una barca nos mece, No. una Los melodía diamantes se miden ahora por en quilates. emisión 5 radiofónica quilates y asciende 20 por las puntos de edades del quilate. patio y nos invita a escuchar, salir a los dominios del espacio exterior confiados, más allá del lugar, lejos, por el espacio-tiempo, nuestro mundo, un patio en una ciudad del sur que arraiga con sus voces el universo, pero ahora el viento se debate con un prolongado gemido interminable, como un largo y tenso lienzo jalado por manos invisibles que se dobla en los quicios, las esquinas. Mario, mi vecino, no entiende que la sonata del lavavajillas no sabe qué es poesía, como tampoco lo saben los críticos. La melopea del electrodoméstico, el tic-tac del reloj, fuera de toda duda, son valientes poemas modernos. La pregunta sería, ¿por qué no lo eran antes? A cada momento se oyen ruidos, voces de alguien o de algo que articulan sentido en estado puro, magma de ser en estado puro. Silencio, se oyen pisadas. Alguien arrastra los pies por el pasillo. Silencio, el viento se despacha con un portazo. Como de costumbre, aumentadas las imperfecciones en el rostro y el color de su accidentada superficie que remeda un paisaje visto desde media altura bajo una cálida luz de encendido atardecer. Un desierto, una luz de tormenta, un paisaje que no es de este planeta con muchos, matizados detalles. Todavía terso hoy viernes no asoma la fatiga tanto. Una vela, el lienzo poco hinchado, el colgajo de papel de la valla vacía al frente del descampado. La valla publicitaria descuidada y vacía con un colgajo rojo de papel al frente de un descampado en los suburbios que atraviesa en grandiosa perspectiva un magnífico tendido eléctrico y cierra en la distancia el horizonte limpio autumnal de edificaciones que coronan algunos rascacielos solitarios y la torre de comunicaciones. Una valla publicitaria vacía como un rostro sin mirada. Un paisaje sin rostro que al pasar miran los conductores. Un colgajo. Una vela cuyo lienzo caído aparece en mi conciencia navegando inmóvil. En algunos puntos se hace más evidente el color rojo. La sangre gana la superficie. Diminutas vírgulas apenas apreciables si no es por el aumento del espejo. El roce afuera del aire Una en algo frambuesa que pequeña sobresale asoma. en la estudiada superficie Los aerodinámica escualos. de la carrocería. La imagen El acerada del limpiaparabrisas pavor. quizás
o el desnudas canadillo para facas el agua de saliendo de la lluvia, noche mientras oceánica se de cierra nuestro la noche con interior. un manto de nubes Siempre profundamente efectiva la azules cima de la y boca pasan a los hostilmente lados armada en las primer luces del plano centro sobre el comercial cartel de de la feria ciudad. que anuncia en fondo Como si azul el la viento atracción gimiera sin desmesurada. descanso, Junto silenciando a la el nueva marca caótico de latido en cajetillas hora baratas punta de de ese tabaco, corazón artificial. una más en el último Bomba arreón de la opulenta de industria líneas que antes se de la ley cruzan seca. y luces que al pasar parpadean. Alguien va En a el hablar. amanecer los Escucha. luminosos, Dentro en o sus fuera de trajes ti, de fiesta alguien va a hablar, inmaculados, a decir exhiben algo sus que mensajes todavía no es. apostados en las Tiene vigor encrucijadas de que no ser nadie todavía. transita, Escucha. invitados de vuelta Las de una hojas fiesta secas del extinta, castaño de Indias, parados a las pensar su espaldas irreal secas sobre el circunstancia. suelo frío, El musculosas, texto, la las conciencia imágenes, sonora del la viento, atracción luminosa la de miradas conciencia que despiertas desnuda como las ramas insectos de las que poco a últimas poco hojas va amarillas, palideciendo en la el viento creciente que las claridad lleva, del alba. la conciencia prendida en el cielo gris O de un sobre el día ala por el izquierda viento de la nariz lavado, de pronto, que sobre pasa un y lecho de es vivo solo sonrojo, sentido en una las hojas que descamación mueve y amarillenta algunas que habrá que arranca. cuidar. Solitario día de domingo. La En la conciencia mañana que no fresca tiene de palabra, comienzos del como verano, el el viento bulevar se errabunda hallaba que sí tiene espléndidamente voz. ajardinado. Por tanto, es el Sorprendía viento quien habla y preferentemente el congrega cosmos de los pálidos oídos en soles las de la jara vastas, blanca. heladas llanuras que Había atraviesa, rosas rojas, en las lozanas y calles, marchitas, el viento en el alero quemadas, como un radio que abundantes, sintoniza mal. Pero miríadas de dice, botones no de para oro de de decir. fragante La abrótano, audiencia y escucha adelfas de callada la frondosas canción del lenguas, viento, y a gente catalpas en rural flor de hojas principalmente, gigantes. pero con intereses en la No habría urbe a que forma de acude saber si ella puntual era un sueño, cuando estos lo como lo reclaman. que vino después. Por tanto, el texto del El poema es un ser reflejo, vivo. largo, Escucha como quien del sol que respira, inicia su carrera en la hilera de equidistantemente habla, cristales como tiene una una cadena voz. de eslabones Tal vez no cuadrangulares sea que en la suya fachada del exclusiva, gemelo pero se hace edificio escuchar en desciende, ella la voz. más cada Se momento, habla a sí cada mismo el día, poema. huye, Asimismo se señala el escucha. paso del El tiempo. poema El converge en el quemar, silencio. Para marchitarse. obtener el Luego resultado divergen de deseado nuevo las basta palabras conseguir que las se de instrucciones noche. que se Mas acompañan, que han sobre de ser ellas, La leídas luz con que todo atención lo es va primero de apaciguando. corrido y tranquilo hasta de el su final, idioma, Ha y una tramontado el segunda sol vez por paso a paso advertirlo y la mientras se van apariencia de lo que ejecutando, nos rodea que cambia. será fuera el cuando van a comienzo del presentarse Ven las noche a primeras terminar dificultades. este día y este llevarte mundo en de la nuevo brisa sus Cuando estas inquietudes aparecen, últimas, la reacción que habitual como más resto de su inmediata es actividad culpar quedan al redactor flotando del manual atrapados por en las los remansos insuficiencias de que la orilla. presenta, bien porque las Una instrucciones franja de son tierra, incompletas o confusas unas o porque no matas, responden a la unos situación árboles y presente. aún más a lo lejos edificios Como no modestos de responde a viviendas nuestras de preguntas, ladrillo sino con rojo, exasperantes y el evasivas, cielo que que estamos resbala seguros sin es fin por autor un de algo que nos crepúsculo atañe lento, profundamente. lento y adormecedor, Dueño de una verdad todo que nos envuelto, compete. la tierra Finge sobre que no todo, nos entiende en la o bruma entiende otra caliente cosa que que resulta al final, tras un largo primero tira y los afloja, por sí contornos. misma pertinente. Ven noche a De cumplir manera que otra vez somos el entonces oculto nosotros deseo los de la vida, emplazados a comprender y atravesando explicar primero el cerco de disculparnos puñales de la incluso de algún imaginación modo por nocturna nuestra que se abre a obstinación tu sin haber llegada. obtenido nada a cambio. La tierra de los campos sueña en el Este tipo de extrarradio una tarde, insuficiencias en el manual es un el que largo más anochecer de confusión verano crea, que atraviesa una la agitada ciudad. confusión. Si Ven no se noche trata y ya de las civilizadamente frecuentes y anima agotadas las terrazas de imprecisiones los de la bares. traducción, a propósito de la Sueños cual ahora por parece el inevitable boulevard tener navegan siempre sin la traba impresión de que el tardía. texto que manejamos, Como si sea la cierto actitud o es la no, más cierta, es no una mala sabemos. versión de otro texto Pero si originario en el una reflejo lengua es desconocida. calma, puede cualquiera constatar la redondez sin Por lo pliego común de tu uno tiende a abismo pensar que el tranquilo. autor o autores del Noche de manual son desierto. gente descuidada, Fin y comienzo sin de interés en cualquier su noche. trabajo, que dejan salpicadas a lo largo del texto Una a las una, consecuencias cada vez de su más falta de heridas, atención en irán forma de la errores celea o de cayendo curiosidad. como breves pañuelos las Gente blancas flores sin manchadas de perfil, fuego rosa y a la que púrpura, sería muy de difícil 10 poner nombre. diminutas anteras castañas De hecho, nadie se salpicadas. imagina un prospecto con la Cada una fotografía que de su cae deja fuera desnudo en el cáliz a junto a pesar de las otros ventajas su largo evidentes que la estilo idea conlleva blanquecino y y el que ovario. supondría de mayor entusiasmo para el redactor, Algunas se que se marchitan daría en a la conocer planta, así también a se sus secan y lectores como retraen autor inefable, y minúsculas necesariamente en aguas pondría más color esmero vino en su con un vida. ribete blanco. Por Cada una De que manera cae que suena intentas por por enésima vez nocturno ajustar la tiembla, horquilla al extremo estallan una y del otra, tenedor, y tras y varios otra de otro intentos no color, encuentras modo alguno de y otra fijarlo, aún sin respiro y la platea, ranura no está y donde otra más debía, y otra y aún por lo tanto el gigantesca. procedimiento 100 alternativo palmeras que resulta forman un inviable. instante, que Está dicen mal. el instante, Está mal la el suprema manual. lección del Al instante prospecto, irrevocable, las palabras no dicen perfecto lo que para es, el ojo, no como significan es lo que inexorable son, para el niño están que se mal las agota el palabras, último resto del helado y el placer dicen profundo. siempre otra cosa distinta. Mira ahí con la corrimiento, fría mirada como un adolescente de un desplazamiento, ejecutivo que una recorre los deriva. puestos El de trabajo significado cae en vacíos, otro sitio, registrando el alma desnuda del pero momento. allí
significa. Cuando aún no ha empezado la Existe, jornada y las sombras azules ciertamente de la noche existe. todavía Estoy combaten con la luz Algo me dice artificial que existe. en los Hay un cristales de las significado, desorientadas si no, ¿cómo oficinas. podría? Mira el Si al sueño de menos las se supiera oficinas hacia que dónde sueñan se- con cuánto se oficinas con desplaza. mesas y sillas Una medida, un vacías de criterio. oficina, El manual pantallas no dice nada apagadas, de esto. armarios Si y la pregunta percheros dijera, vacíos ¿cómo de oficina. sabríamos qué dice de cierto? Mira y registra ¿Hacia con dónde un traveling caería la el clave sueño si la inquietante hubiera de de las lo significar? oficinas. La lengua Detalle a original, detalle. el autor, Mira y ¿qué mira. quería decir?
son valientes poemas modernos. A pesar de los contratiempos, las instrucciones seguían pasando en la pantalla de derecha a izquierda con una cadencia, un parpadeo hipnótico. El mensaje diódico fluía. Era como el patrón continuo de un entablamento luminoso, llamativo, excitante, diríase que peligroso incluso para ciertas lábiles conciencias. El viento se despacha con un portazo. Una vez llegados a este punto, gire la manija un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta la señal de encendido. Espere entonces unos segundos hasta que se ilumine el piloto verde y proceda luego a completar el llenado del depósito hasta el límite indicado por la marca horizontal. Si el piloto verde no se iluminara, repita la operación. Sabíais que nunca llegaríamos, que a pesar de contar con años de experiencia en este tipo de empresas y con los instrumentos más sofisticados, nunca ganaríamos la posición. Y si las demás veces pareció que conseguíamos algún éxito, parcial pero prometedor de nuevos adelantos, no fue sino efecto de la ilusión de nuestro propio empeño, pues en realidad seguíamos el rumbo equivocado. Ahora se ha hecho patente el engaño, es decir, somos conscientes del mismo, y con eso no contabais. Al menos hemos descubierto el error, la equivocada interpretación que hicimos siempre de las instrucciones, que no era sino una, tal vez la más corriente, de las múltiples formas de equivocación que constituyen el conjunto de posibilidades de actuación. Pues no hay otra salida sino el error. Ahora al menos sabemos que estamos en un error. Como un gemido y esa es nuestra continuo, pequeña el victoria. roce afuera del aire en algo que sobresale en la estudiada 5 y 20 es la superficie medida que aerodinámica de la carrocería. Pero no el está clara la limpiaparabrisas referencia. quizás, o el No parece canalillo una medida para el de agua de tiempo, lluvia, pues no dice a mientras las se 5 y cierra la 20. noche con un manto Es de más nubes probable que se trate de una profundamente medida de azules, y longitud. pasan a los lados las luces 5 del metros y centro 20 comercial de la centímetros. ciudad. Una caña de pescar Como si el viento telescópica, por gimiera ejemplo. sin descanso, O una silenciando el distancia caótico regular entre latido uno en y una otro punto punta de de ese fijación. corazón artificial. 5 centímetros y Bomba 20 opulenta de líneas milímetros. que se cruzan No, y luces no que al puede pasar ser. parpadean. Alguien 5 va a metros y hablar. 20 Escucha. centímetros. No puede Dentro ser de fuera otro de modo. ti alguien va a hablar. A no ser decir que se algo trate de una todavía medida en no un es. sistema métrico Tiene el vigor distinto. de no ser todavía. ¿Quién sabe en qué Escucha. idiomas se escribieron las Las hojas instrucciones secas del originales? castaño de Indias, O puede las ser también una espaldas medida secas de sobre el peso. suelo frío, 5 gramos musculosas, y 20 la miligramos. conciencia sonora Una del medida viento, muy la precisa de un conciencia que metal o un desnuda las producto en ramas polvo muy de las valioso. últimas hojas amarillas, el Diamantes, viento tal que vez. las lleva, la No, conciencia los prendida en el diamantes se miden cielo por gris de un quilates. día por el viento 5 lavado, quilates que y 20 pasa y puntos de es quilate. solo sentido en las hojas que mueve y algunas arranca, solitario día de domingo. La conciencia que no tiene palabra, como el viento errabunda que sí tiene voz, por tanto es el viento quien habla y congrega los oídos en las vastas, heladas llanuras que atraviesa, en las calles, el viento en el alero como un radio que sintoniza mal, pero dice, no para de decir. La audiencia escucha callada la canción del viento, a gente rural principalmente, pero con intereses en la urbe a que acude puntual cuando éstos lo reclaman. Por tanto, el texto del poema es un ser vivo, escucha como quien respira, equidistantemente habla, tiene una voz. Tal vez no sea suya exclusiva, pero se hace escuchar en ella la voz. ¿Se habla a sí mismo el poema? ¿A sí mismo se escucha? El poema converge en el silencio. Allí luego divergen de nuevo las palabras que escuchan. Mas sobre ellas, sobre el mar intranquilo de su idioma, una luz que no es de este mundo se despliega. Como de costumbre, aumentadas las imperfecciones en el rostro y el color de su accidentada superficie que remeda un paisaje visto desde media altura bajo una cálida luz de encendido atardecer, un desierto, una luz de tormenta, un paisaje que no es de este planeta con muchos matizados detalles. Todavía terso hoy viernes no asoma la fatiga tanto. Un espeso Una silencio vela, que venía del exterior el lienzo y se poco adentraba hinchado, profundamente el colgajo en de los papel de la valla oídos, vacía al te mantenía en frente del suspenso, descampado. flotando en una La valla cómoda y publicitaria segura descuidada y ingravidez vacía con un frente a colgajo indolentes rojo de papel imágenes al que frente tenían de que un ver con tu descampado en propia los vida, suburbios que eran que tu atraviesa en propia vida grandiosa proyectada perspectiva un en una magnífico pantalla tendido como un eléctrico y sueño, cierra en la con la distancia el horizonte incertidumbre de los limpio sueños, autumnal de pero sin edificaciones angustia, que coronan cotidianas algunos en una luz rascacielos diferente, solitarios y hasta la que al torre de final, lejana y comunicaciones. débil, se abrió paso una voz Una de valla socorro. publicitaria Era la vacía misma como un voz del rostro agua sin de la mirada, ducha, un tamborileando paisaje en el sin bote rostro de que al champú. pasar miran los La voz que en conductores, mitad de las un tinieblas colgajo, articula un nombre una vela cuyo buscando lienzo una caído respuesta. aparece en mi Tal conciencia vez sea otra navegando voz inmóvil. familiar la que responda, tal vez no, y En pueda algunos entonces puntos se hace volver más a evidente el corretear como color un rojo. chiquillo.
La sangre gana la superficie. Ya hay luz. Diminutas La más vísculas querida apenas penumbra entra en apreciables la si no es alcoba por el aumento del entretejida espejo. con el griterío de los pájaros. Una frambuesa pequeña Y asoma. cómo gritaban su grito fucsia escualos, de largas lenguas la las imagen abejas, acerada del mientras pavor. las peonías Desnudas blancas facas callaban, saliendo de la noche dejándose oceánica de acariciar en nuestro la penumbra interior. de exquisitas miradas. Siempre efectiva la cima Afuera de la el boca viento hostilmente gárrulo gime armada de en nuevo. primer plano En sobre el el patio, cartel de feria donde que los días anuncia en calmos fondo de buen azul la tiempo, atracción las desmesurada. voces restallaban, Junto a la las nueva voces Para marca de obtener el cajetillas resultado baratas, deseado basta conseguir las una instrucciones más que en se el último acompañan, que han arreón de de la ser leídas con industria antes atención del primero de deseo. corrido y hasta el final, y una segunda vez paso a paso En el mientras se van amanecer los ejecutando, luminosos, que será en sus cuando van a trajes de fiesta presentarse las primeras inmaculados, dificultades. exhiben sus mensajes apostados en Cuando las estas encrucijadas que aparecen, la nadie reacción transita. habitual más inmediata es Invitados de culpar al vuelta de redactor una del fiesta manual por las extinta, insuficiencias que parados a presenta, pensar su bien real porque las circunstancia. instrucciones son incompletas o confusas o Texto, porque no responden a la las situación que se imágenes, presenta. la atracción luminosa de Como no miradas responde a despiertas nuestras como preguntas, sino insectos con que exasperantes poco a poco evasivas que van estamos apareciendo en seguros la es autor de ardiente algo que realidad nos humana. atañe profundamente, dueño dueño de una verdad Sobre el que ala nos izquierda de comprende la nariz de y pronto finge que no sobre nos un lecho de entiende o vino entiende otra sonrojo, cosa que una resulta al final descamación tras un largo amarillenta tira y que afloja por tranquila. sí misma pertinente. De En manera la que mañana somos fresca de entonces nosotros comienzos los del verano, emplazados el a bulevar se comprender y hallaba explicarnos, espléndidamente jardinado. disculparnos incluso de algún modo por Sorprendía nuestra obstinación preferentemente sin el haber cosmos de obtenido nada a pálidos cambio. soles de la jara blanca. Este rosas tipo de rojas, insuficiencias en profanas el y manual marchitas, es el que más confusión quemadas, crea, una abundantes, agitada confusión. miríadas de botones Si no de se oro trata de ya de las fragante frecuentes y abrota, abultadas y adelfas imprecisiones de de la frondosas traducción, lenguas, a y propósito de la catalpas en cual flor parece de hojas inevitable tener blancas. siempre la impresión de que el No texto que habría forma de manejamos, saber si sea era un cierto o sueño no, es una o mala lo que versión vino de otro después. texto originario en una lengua El desconocida. reflejo largo del sol que Por inicia lo su común carrera uno en la tiende a hilera de pensar que el cristales autor o como una autores del cadena de manual son eslabones gente cuadrangulares descuidada, que en la sin fachada del interés en su gemelo trabajo, edificio que desciende dejan salpicadas a lo cada largo del momento, texto las cada día, consecuencias de su falta de atención en forma de señala el errores que paso nadie del corregirá. el quemarse, Gente gris, marchitarse del tiempo. sin perfil, a la que sería Ven muy noche. difícil ponerle cara. La luz que De todo hecho, lo es va nadie se imagina un apaciguándose. prospecto con la Ha fotografía de tramontado su el autor sol, en la por así portada. decirlo, y la A apariencia de pesar lo de que las nos rodea ventajas cambia. evidentes que la idea conlleva en Ven cuanto noche a supondría de terminar mayor este día entusiasmo y para el llevarte en la redactor, brisa sus que se inquietudes daría a conocer últimas, así también a que sus como lectores resto de como su autor actividad quedan inefigie, flotando y atrapados en necesariamente los pondría remansos más de la esmero en su orilla. tarea. Una franja de tierra, De manera unas que matas, intentas por enésima unos vez árboles y ajustar aún la más a horquilla lo al lejos extremo del edificios tirador, modestos de y tras viviendas de varios ladrillo intentos rojo, no encuentras modo y el alguno de cielo que fijarla. resbala sin fin por Y un la ranura no crepúsculo está lento, donde debía, lento y y por lo tanto el adormecedor, procedimiento todo alternativo resulta envuelto, la inviable tierra también. sobre todo, en la bruma Está mal. caliente que suaviza, Está mal el oscurece manual, primero los el prospecto. contornos. Las palabras no dicen lo que Ven es. noche a cumplir No otra vez significan el lo que son. oculto deseo de la Están vida, mal las palabras. atravesando Otra primero cosa. el cerco de Dicen puñales de la siempre otra cosa iluminación distinta. nocturna que se abre a tu llegada. Hay un corrimiento, sí, La como un tierra de los desplazamiento, campos sueña en el una extrarradio una El tarde, significado cae en otro un largo sitio, anochecer se de verano desplaza, que atraviesa las pero allí edades. significa. Ven Existe, noche y sí. civilizadamente Ciertamente anima las existe, terrazas de los estoy bares. seguro. Nuestros Algo me dice sueños que ahora existe. por el Hay un bulevar navegan significado, sin sí, traba a si toda no, como vela. podría. Como sea Si que al tú menos eres se la más supiera hacia cierta no dónde, sabemos, cuánto se desplaza, pero si la una certeza es medida, un calma, criterio. puede El cualquiera manual no dice constatar la nada de redondez esto, sin pliegues pero de aunque tu lo abismo dijera, ¿cómo tranquilo. sabríamos qué dice Noche del del cierto? desierto, ¿Hacia dónde fin y caería la comienzo de clave si cualquier la hubiera empresa. de los significados? La lengua original, Una el a una, autor, cada vez ¿qué más quería seguidas, irán de la azalea cayendo decir? como A pesar de breves los pañuelos contratiempos, las las blancas instrucciones flores seguían pasando manchadas en la de fuego pantalla de rosa y derecha a izquierda púrpura, con una de 10 cadencia, diminutas un anteras parpadeo castañas hipnótico. salpicadas. El mensaje Cada diódico una que fluía. cae deja desnuda Era en el como el cáliz patrón junto a continuo de un otros su entablamento largo luminoso, estilo blanquecino y el ovario llamativo, infecundo. excitante. Diríase Algunas que se peligroso marchitan en la incluso para planta, ciertas se lábiles secan y conciencias. retraen oscurecidas, minúsculas Una en vez aguas llegados a color este vino con punto, un gire filete la manija blanco. un cuarto de vuelta en el sentido de Por las cada agujas una del que cae reloj suben hasta al la cielo señal de nocturno encendido. 100 bengalas, Espere estallan entonces una unos y otra, segundos hasta que se y otra ilumine de el otro piloto color verde diferente, y y proceda otra aún luego a sin completar el respiro llenado del plateada, depósito y hasta el otra límite más y otra indicado por aún la marca horizontal. gigantesca. 100 palmeras Si que el colman piloto un verde no se instante, iluminara, que repita la dicen el operación. instante, la suprema lección del instante Sabíais que nunca irrevocable, llegaríamos, perfecto que a para pesar el de ojo, contar con años de como es experiencia en inexorable este para tipo el de niño que se empresas y agota con el los último instrumentos resto más del helado y el sofisticados, placer que le
nunca ganaríamos la posición. Y si Mira las ahí demás con la veces fría pareció que mirada de la conseguíamos lente de algún un éxito, objetivo que recorre los parcial pero puestos de prometedor de trabajo nuevos vacíos, adelantos, no fue registrando sino el alma efecto de la desnuda del ilusión de nuestro momento. propio empeño, Cuando aún no pues ha en empezado realidad la seguíamos jornada el y las rumbo sombras equivocado. azules de la noche todavía Ahora se ha combaten hecho con la luz patente el engaño, artificial es decir, en los somos cristales de las conscientes del mismo, desorientadas y oficinas. con eso no contabais. Mira el sueño de las Al oficinas menos que hemos sueñan con descubierto el error, oficinas con la mesas y equivocada sillas vacías de interpretación que hicimos oficina, siempre de las pantallas instrucciones, que no era apagadas, sino una, armarios y tal vez la percheros más vacíos de corriente, oficina. de las múltiples formas Mira de y equivocación registra que con un constituyen el traveling el conjunto sueño de posibilidades inquietante de de las actuación. oficinas.
Detalle pues a no hay detalle, otra salida sino el mira error. y mira. Ahora al menos sabemos que estamos en un error, y esa es nuestra pequeña victoria. 5:20 es la medida que figura, pero no está clara la referencia. No parece una medida de tiempo, pues no dice a las 5:20. Es más probable que se trate de una medida de longitud. 5 metros y 20 centímetros. Una caña de pescar telescópica, por ejemplo. O una distancia regular entre uno y otro punto de fijación. 5 centímetros y 20 milímetros. No, no puede ser. 5 metros y 20 centímetros. No puede ser de otro modo. A no ser que se trate de una medida en un sistema métrico distinto. ¿Quién sabe en qué idioma se escribieron las instrucciones originales? O puede ser también una medida de peso. 5 gramos y 20 miligramos. Una medida muy precisa de un metal o un producto en polvo muy valioso. ¿Diamantes tal vez? No, los diamantes se miden por quilates. 5 quilates y 20 puntos de quilate. Como un gemido continuo, el roce afuera del aire en algo que sobresale en la estudiada superficie aerodinámica de la carrocería, el limpiaparabrisas quizás, o el canalillo para el agua de lluvia, mientras se cierra la noche con un manto de nubes profundamente azules y pasan a los lados las luces del centro comercial de la ciudad. Como si el viento gimiera sin descanso, silenciando el caótico latido en hora punta de ese corazón artificial. Bomba opulenta de líneas que se cruzan y luces que al pasar parpadean. Alguien va a hablar, escucha. Dentro o fuera de ti alguien va a hablar, a decir algo que todavía no es. Tiene el vigor de no ser todavía. Escucha. Las hojas secas del castaño de Indias, las espaldas secas sobre el suelo frío, musculosas. La conciencia sonora del viento, la conciencia que desnuda las ramas de las últimas hojas amarillas, el viento que las lleva, la conciencia prendida en el cielo gris de un día por el viento lavado, que pasa y es solo sentido en las hojas que mueve y algunas arranca. Para obtener el resultado deseado basta conseguir las instrucciones que se acompañan, que han de ser leídas con atención primero de corrido y hasta el final, y una segunda vez paso a paso mientras se van ejecutando, que será cuando van a presentarse las primeras dificultades. Cuando éstas aparecen, la reacción habitual más inmediata es culpar al redactor del manual por las insuficiencias que presenta, bien porque las instrucciones son incompletas o confusas o porque no responden a la situación que se presenta. Como no responde a nuestras preguntas sino con exasperantes evasivas, quien estamos seguros es autor de algo que nos atañe profundamente, dueño de una verdad que nos compete, y finge que no nos entiende o entiende otra cosa que resulta al final, tras un largo tira y afloja, por sí misma pertinente. De manera que somos entonces nosotros los emplazados a comprender y explicarnos, disculparnos incluso de algún modo por nuestra obstinación sin haber obtenido nada a cambio. Este tipo de insuficiencias en el manual es el que más confusión crea, una agitada confusión. Si no se trata ya de las frecuentes y abultadas imprecisiones de la traducción, a propósito de la cual parece inevitable tener siempre la impresión de que el texto que manejamos, sea cierto o no, es una mala versión de otro texto originario en una lengua desconocida. Por lo común uno tiende a pensar que el autor o autores del manual son gente descuidada, sin interés en su trabajo, que dejan salpicadas a lo largo del texto las consecuencias de su falta de atención. Como de costumbre, aumentadas las imperfecciones en el rostro y el color de su accidentada superficie que remeda un paisaje visto desde media altura, bajo una cálida luz de encendido atardecer, una luz de tormenta, un paisaje que no es de este planeta con muchos matizados detalles, todavía terso hoy viernes no asoma la tarde. Una vela, el lienzo poco hinchado, el colgajo de papel de la valla vacía al frente del descampado, la valla publicitaria descuidada y vacía con un colgajo rojo de papel al frente del descampado en los suburbios que atraviesa en grandiosa perspectiva un magnífico tendido eléctrico y cierra en la distancia el horizonte limpio autumnal de edificaciones que coronan algunos rascacielos solitarios y la torre de comunicaciones. Significan lo que son. Una valla publicitaria vacía como un rostro sin mirada, siempre otra cosa un paisaje sin rostro que al pasar miran los conductores, como un un desplazamiento, colgajo, una deriva, una vela cuyo lienzo caído aparece en mi conciencia navegando inmóvil. Pero allí significa, En algunos puntos
pronto se hace más Ciertamente evidente el existe, color rojo. estoy seguro. La sangre Algo gana me la dice que existe. superficie. Hay un significado. Minutas vírgulas Si no, apenas ¿cómo podría? apreciables si no es por el Si aumento al del menos se espejo. supiera hacia dónde. Una ¿Cuánto se frambuesa desplaza? pequeña asoma. Una medida, un criterio. El Los manual no escuadros. dice nada de esto. La imagen Pero aunque lo acerada del dijera, pavo. ¿cómo sabríamos qué dice? Desnudas facas saliendo de ¿Hacia la dónde noche caería la oceánica de clave nuestro si la interior. hubiera de los significados? Siempre La efectiva lengua la cima de la original, boca el autor, hostilmente ¿qué armada en quería primer decir? plano sobre el cartel de feria que anuncia A pesar de los con profunda contratiempos, atracción las instrucciones desmesurada. seguían pasando en la pantalla Junto de a la nueva derecha a marca de izquierda con una cajetillas cadena, baratas de tabaco. un parpadeo Una hipnótico. más en el último arreón de la El mensaje industria periódico antes de la ley fluía. seca. Era como el patrón continuo de un entablamento En luminoso. el amanecer los luminosos, en sus trajes de fiesta inmaculados, que peligroso exhiben incluso sus para mensajes ciertas lábiles apostados en las conciencias. encrucijadas que nadie transita. Una vez Invitados llegados a de este vuelta de punto, una gire la fiesta, manija un cuarto de vuelta en el parados a sentido de las pensar si agujas del realmente reloj es hasta la señal de como encendido. el texto, Espere entonces las unos imágenes, segundos hasta que se la ilumine atracción el piloto luminosa de de ese miradas y despiertas como proceda luego a insectos completar el que llenado poco a del poco depósito van hasta el floreciendo límite en la indicado por la creciente marca claridad del horizontal. alba. Si el piloto verde no se Sobre la iluminara, izquierda de la retire la nariz, de operación. pronto, sobre un lecho de vivo sonrojo, Sabíais que una nunca descamación llegaría. amarillenta que Que a habrá pesar de quitar. contar con años de experiencia en este tipo de empresas En y la con mañana, los un fresca de instrumentos más comienzos del sofisticados, verano, el bulevar nunca se hallaba ganaríamos la espléndidamente posición. ajardinado. Y si las demás veces Sorprendía pareció que preferentemente conseguíamos el algún cosmos de éxito, pálidos soles de la parcial jara pero blanca. prometedor de nuevos Había adelantos, rosas no fue rojas, sino efecto lozanas de y la ilusión de marchitas, nuestro propio empeño, quemadas, pues en realidad abundantes, seguíamos el rumbo miríadas de equivocado. botones de oro de fragante Ahora se ha hecho abrotan, patente el y engaño, adelfas es de decir, frondosas somos lenguas, conscientes y del mismo, catalpas en flor y de con hojas eso no gigantes. contabais. No habría Al menos forma hemos de saber descubierto si el era error, un sueño, la equivocada como lo que vino interpretación que hicimos después. siempre de las instrucciones, que El no era sino reflejo una, tal vez largo la más corriente, del sol que de inicia las su múltiples carrera en la formas de hilera de equivocación que cristales como constituyen una el cadena conjunto de de eslabones posibilidades de cuadrangulares actuación. que en la fachada del gemelo Pues no hay edificio otra salida sino el desciende, error. más cada momento, Ahora al menos cada sabemos que día, estamos en un error, huye, y señala esa el es nuestra paso del pequeña tiempo, victoria. el quemarse, marchitarse del tiempo. 5:20 es la medida que Ven figura, noche, pero no está la luz clara que la todo lo es va referencia. apaciguándose. No parece una Ha medida de tiempo, tramontado el pues no sol, por dice así a las decirlo, y la 5:20. apariencia de lo que nos Es rodea más cambia. probable que se trate de una medida de Ven noche a longitud. terminar este día y llevarte 5 en la metros y brisa 20 sus inquietudes centímetros. últimas, Una caña de que pescar como restos de su telescópica, por actividad ejemplo, quedan flotando atrapados o en una los distancia remansos de la regular entre orilla. uno y otro punto de fijación. Una franja de 5 tierra, centímetros y 20 unas matas, milímetros. unos árboles y aún más No, a lo no lejos puede edificios modestos de viviendas de 5 ladrillo metros y rojo, 20 centímetros. y el cielo No que puede ser resbala de sin otro fin modo. por un crepúsculo lento, A no ser que se lento y trate de una medida en un adormecedor, sistema métrico todo distinto. envuelto, la tierra sobre ¿Quién sabe en todo, qué idioma en se la bruma escribieron las caliente que instrucciones suaviza, originales? oscurece primero los O puede ser también contornos. una medida de peso. Ven 5 noche a gramos cumplir y otra 20 vez el miligramos. oculto deseo de la vida, Una medida muy precisa, atravesando de un primero el metal cerco o un de producto en puñales de la polvo muy iluminación valioso. nocturna que se abre a tu llegada. Diamantes tal vez. La tierra de No, los campos los suena en el diamantes se miden por extrarradio una quilates. tarde, 5 un largo quilates y anochecer 20 de verano puntos que de quilate. atraviesa las edades. Ven noche y civilizadamente anima las terrazas de los bares. Nuestros sueños ahora por el bulevar navegan sin traba a toda vela. Como sea que tú eres la más cierta no sabemos, pero si la certeza es calma, puede cualquiera constatar la redondez sin pliegues de tu abismo tranquilo, noche del desierto, fin y comienzo de cualquier empresa. Una a una, cada vez más seguidas, irán de la azalea cayendo como breves pañuelos las blancas flores manchadas de fuego rosa y púrpura, de 10 diminutas anteras castañas salpicadas. Cada una que cae deja desnudo en el cáliz junto a otros su largo estilo blanquecino y el ovario infecundo. Algunas se marchitan en la planta, se secan y retraen oscurecidas, minúsculas en aguas color vino con un ribete blanco. Por cada una que cae suben al cielo nocturno 100 bengalas, estallan una y otra de otro color diferente. Para y otra obtener aún el sin resultado respiro deseado plateada, basta conseguir y las otra más y instrucciones que otra se aún acompañan, que han de gigantesca. ser leídas con 100 atención, primero palmeras de que corrido y colman hasta un el final, instante, y una que segunda dicen vez el paso a paso instante, mientras se van la suprema ejecutando, lección del que instante será cuando van a irrevocable, presentarse las perfecto primeras para el ojo, dificultades. como es inexorable Cuando para estas el niño que se aparecen, agota la el reacción último habitual resto más del helado y el inmediata es placer culpar que al redactor procura. del manual por las insuficiencias que presenta, Mira ahí con bien la porque fría las mirada de la instrucciones son lente de un incompletas o objetivo que confusas o recorre porque no los responden a la puestos de trabajo situación que se vacíos, presenta. registrando el Como alma no desnuda responde a del nuestras momento. preguntas, sino con Cuando aún no ha exasperantes empezado evasivas la que no estamos jornada y las seguros es sombras autor de azules algo de la que nos noche atañe todavía profundamente, combaten con la luz dueño de una artificial verdad que en nos los compete, cristales de las y finge que no desorientadas nos entiende oficinas. o entiende otra cosa que Mira el resulta al sueño de final, las tras un largo oficinas que tira y sueñan afloja, con por sí oficinas misma con mesas pertinente. y sillas vacías
guías de oficina, De manera que somos entonces pantallas nosotros los apagadas, emplazados a armarios y comprender y percheros explicarnos, vacíos de oficina. disculparnos incluso de Mira y algún modo por registra nuestra con un traveling obstinación el sin haber sueño obtenido nada a inquietante de las cambio. oficinas. Detalle a detalle. Este tipo de Mira y insuficiencias en el mira. manual es el que más confusión crea, una agitada confusión. Si no se trata ya de las frecuentes y abultadas imprecisiones de la traducción, a propósito de la cual parece inevitable tener siempre la impresión de que el texto que manejamos, sea cierto o no, es una mala versión de otro texto originario en una lengua desconocida. Por lo común uno tiende a pensar que el autor o autores del manual son gente descuidada, sin interés en su trabajo, que dejan salpicadas a lo largo del texto las consecuencias de su falta de atención en forma de errores que nadie corregirá. Gente gris, sin perfil, a la que sería muy difícil ponerle cara. De hecho, nadie se imagina un prospecto con la fotografía de su autor en la portada, a pesar de las ventajas evidentes que la idea conlleva en cuanto supondría de mayor entusiasmo para el redactor, que se daría a conocer así también a sus lectores como autor in effigie y necesariamente pondría más esmero en su tarea. De manera que intentas por enésima vez ajustar la horquilla al extremo del tirador y tras varios intentos no encuentras modo alguno de fijarla. Y la ranura no está donde debía, y por lo tanto el procedimiento alternativo resulta inviable también. Como un gemido continuo, el roce afuera del aire en algo que sobresale en la estudiada superficie aerodinámica de la carrocería. El limpiaparabrisas quizás, o el canalillo para el agua de lluvia, siempre otra cosa mientras se distinta. cierra la noche con un manto de Hay un nubes corrimiento, profundamente sí, azules como un y pasan a desplazamiento, los lados una las deriva. luces del El centro significado comercial cae de en la otro ciudad. sitio, se desplaza. Como si el viento gimiera así sin descanso, silenciando el Existe, caótico sí. latido en hora Ciertamente punta de ese existe, corazón estoy artificial. seguro. Bomba Algo me dice que opulenta de existe. líneas Hay un que se significado, cruzan sí, y luces si que al no, ¿cómo pasar podría? parpadean. Alguien Si al va a menos se hablar. supiera hacia Escucha. dónde, Dentro cuánto o se fuera de ti, desplaza, alguien va una a hablar, medida, un a criterio. decir algo que El todavía manual no es. dice nada de Tiene esto, el vigor de no pero ser aunque lo todavía. dijera, ¿cómo sabríamos Escucha. qué dice de cierto? Las hojas secas ¿Hacia del dónde castaño caería de la Indias, clave si la las hubiera de los espaldas secas sobre el significados? suelo La frío, lengua original, musculosas, el autor, la ¿qué quería decir? conciencia sonora del viento, la conciencia A pesar que de los desnuda las contratiempos, ramas las de las instrucciones últimas seguían hojas pasando en la amarillas, pantalla de el derecha a viento que izquierda las con una lleva, cadencia, la un conciencia parpadeo prendida en el cielo hipnótico. gris de un día por el viento El mensaje lavado, diódico que fluía. pasa y es Era como el solo patrón sentido en continuo las de un hojas que entablamento mueve y luminoso, algunas arranca. llamativo, Solitario día de excitante. domingo. La Diríase que conciencia peligroso que no tiene incluso para palabra, ciertas como lábiles el viento conciencias. errabunda que sí tiene voz. Por tanto, Una vez es llegados el a este viento quien punto, habla gire la y manija un congrega cuarto de los vuelta en el oídos las sentido de las vastas, agujas del heladas reloj hasta llanuras la que señal de atraviesa. encendido. En las calles, Espere el entonces viento en unos el alero segundos hasta como que se un ilumine radio el que piloto sintoniza verde mal, pero y proceda dice, luego a no para completar de el llenado decir. del La depósito hasta el audiencia límite escucha indicado por la callada la marca canción del horizontal. viento, a gente Si rural el piloto verde no se principalmente, iluminara, pero con repita la intereses en la operación. urbe a que acude puntual cuando Sabíais estos que lo nunca reclaman. llegaríamos. Por Que tanto, a pesar de el contar texto con del años de poema es un ser experiencia en vivo. este tipo de Escucha empresas como y quien con los respira, instrumentos más sofisticados, equidistantemente habla, nunca ganaríamos tiene la una voz. posición. Tal vez no Y sea si las suya demás veces exclusiva, pareció que pero se conseguíamos hace algún escuchar en éxito, ella la voz. parcial pero Se habla prometedor a de sí nuevos mismo el adelantos, poema, no a fue sí sino mismo se efecto de la escucha. ilusión de nuestro El propio poema empeño, converge en el pues en realidad silencio. seguíamos Allí el rumbo luego equivocado. divergen de nuevo las palabras que escuchan. Ahora se ha hecho patente el engaño, Mas sobre es ellas, decir, sobre somos el mar conscientes del intranquilo mismo, de su y idioma, con eso no una luz contabais. que no es de este mundo se despliega. Al menos hemos descubierto el o que error, fuera el comienzo la del equivocada mundo, interpretación o la que luz hicimos de siempre este de las mundo de nuevo instrucciones, que no era descubierta. sino una, tal vez la más Era como corriente, en el cine. de las múltiples formas Cuando de miré hacia equivocación que atrás por constituyen el espejo conjunto de retrovisor posibilidades de y vi la actuación. cabina del camión allí empotrada, Pues no hay otra salida me sino el quedé error. helada. Hubo Ahora de al menos pronto un sabemos que estamos estruendo en un y error, una violenta y esa es nuestra sacudida, pequeña y victoria. luego humo y un silencio sepulcral. Un espeso 5 y silencio Como de 20 es la costumbre, medida aumentadas anterior las y se imperfecciones adentraba en el rostro profundamente en Está y los el color de oídos, su accidentada que mantenía superficie una que medida remeda de un tiempo, paisaje pues no visto dice desde a la media estatura, altura cómoda y bajo segura una en cálida es más luz probable que se descendido a trate de una tarde medida de cereza. imágenes Un que tenían desierto, que ver con tu una luz propia de 5 vida, metros y 20 tormenta, que centímetros. eran un su paisaje que propia no es de Una vida, este caña de planeta pescar con telescópico muchos en una matizados pantalla como un detalles. sueño, O una Todavía distancia terso regular hoy entre viernes uno y no otro asoma punto la de fatiga pero sin fijación. tanto. angustia, 5 centímetros y cotidianas 20 en Una una luz vela, diferente, milímetros. hasta el que al lienzo final, poco hinchado, lejana y puede ser. débil, el se abrió colgajo de paso una papel de la voz. valla 5 metros vacía y al 20 frente Era del la misma voz descampado. del No agua puede de ser la de otro ducha, modo. La valla tamborileando publicitaria en el descuidada A y no ser que se vacía trate con de un una medida colgajo de un rojo sistema de papel métrico. al frente de un descampado en ¿Quién los sabe en qué suburbios idiomas que escribieron las atraviesa en grandiosa instrucciones perspectiva Tal un vez sea otra magnífico voz tendido Puede ser familiar eléctrico también y una medida cierra de en la peso. tal vez distancia el no, y horizonte puede limpio entonces autumnal de volver a corretear edificaciones como un que chiquillo. Una coronan medida algunos muy precisa, rascacielos de un metal solitarios o y un la producto
torre de polvo muy comunicaciones. La más querida penumbra entra Una en la valla diamantes, tal vez. publicitaria vacía como un rostro sin Los mirar. diamantes se miden por Un quilates. paisaje sin rostro que al pasar miran los y 20 conductores. puntos de quilates. Un colgajo. Una vela cuyo lienzo caído aparece en mi conciencia navegando dejándose inmóvil. acariciar en la penumbra de exquisitas miradas. En algunos puntos se Afuera, hace más viento evidente el gárrulo color gime de rojo. nuevo. En el La patio, sangre gana la donde los días superficie. calmos de buen tiempo, Diminutas vírgulas las voces apenas restallaban, apreciables si no es las por el voces aumento del patio. espejo. En el patio las Una voces frambuesa restallaban pequeña contra el asoma. silencio de cocinas de mediodía. Los O de mañana escualos. temprano resonaban La imagen acerada ascendentes, del pavor. animando a la consagración Desnudas del facas día saliendo de la temporada. noche oceánica Una de nuestro radio. interior. La voz Siempre del locutor efectiva la cima de la boca ronroneante hostilmente serpentea, armada en se primer arremolina, plano sobre el se cartel solaza de en el feria que patio anuncia local, en fondo llega a azul la nuestros atracción oídos, que son desmesurada. ojos también, Junto a la y piel nueva marca de sensible cajetillas para la baratas luz de del tabaco. patio local. Una más en el barca nos último mece, arreón de la una industria melodía antes de la ahora ley en seca. emisión radiofónica asciende por las edades del En el patio amanecer y los nos invita a luminosos, escuchar. en sus trajes Salir de a los fiesta dominios del inmaculados, espacio exterior exhiben sus confiados, mensajes más apostados allá en las del lugar, encrucijadas que lejos, nadie por el transita. espacio-tiempo, Invitados de nuestro vuelta de mundo, una fiesta un patio extinta, en una ciudad del parados sur a pensar su que arraiga irreal con sus voces el circunstancia. universo. Pero ahora El el texto, viento se debate las con un imágenes, prolongado gemido la atracción luminosa de interminable, miradas despiertas como un como largo, insectos intenso lienzo que poco a poco jalado va por palideciendo manos en la invisibles creciente que claridad se del dobla en alba. los quicios, las esquinas. O sobre el ala Mario, izquierda mi de la vecino, nariz de pronto, no sobre un entiende lecho de que la vivo sonata del sonrojo, lavavajillas una no descamación sabe qué es amarillenta poesía, que habrá que como cuidar. tampoco lo saben los críticos. La melopea En la del mañana un fresca de electrodoméstico, comienzos del el verano, el tic-tac del bulevar reloj, se hallaba fuera de toda espléndidamente duda, ajardinado. son valientes poemas Sorprendía modernos. preferentemente La el pregunta cosmos de sería, pálidos ¿por qué soles no de lo la eran jara antes? blanca. A cada Había momento rosas se oyen rojas, ruidos, lozanas y marchitas, voces de alguien o de quemadas, algo que articulan abundantes, sentido en estado miríadas de puro, botones de oro magma de ser en fragante estado abrotan, puro. y adelfas Silencio. de Se frondosas oyen lenguas, pisadas. y catalpas Alguien en arrastra flor de los hojas pies por el gigantes. pasillo. Silencio. No habría El forma de viento se saber si despacha ello era con un sueño, portazo. como lo que vino después. El reflejo, largo, del sol que inicia su carrera en la hilera de cristales como una cadena de eslabones cuadrangulares que en la fachada del gemelo edificio desciende, más cada momento, cada día, huye, señala el paso del tiempo, el quemarse, marchitarse del tiempo. Ven, noche. La luz que todo lo es va apaciguándose. Ha tramontado el sol, por así decirlo, y la apariencia de lo que nos rodea cambia. Ven, noche, a terminar este día y llevarte en la brisa sus inquietudes últimas, que como restos de su actividad quedan flotando atrapados en los remansos de la orilla. Una franja de tierra, unas matas, unos árboles y aún más a lo lejos edificios modestos de viviendas de ladrillo rojo, y el cielo que resbala sin fin por un crepúsculo lento, lento y adormecedor, todo envuelto, la tierra sobre todo, en la bruma caliente que suaviza, oscurece primero los contornos. Ven, noche, a cumplir otra vez el oculto deseo de la vida, atravesando primero el cerco de puñales de la iluminación nocturna que se abre a tu llegada. La tierra de los campos sueña en el extrarradio una tarde, como un gemido un largo continuo, anochecer de el roce verano que afuera del atraviesa aire las en edades. algo que sobresale en la Ven, estudiada noche, y superficie civilizadamente anima las aerodinámica de la terrazas de los carrocería, bares. el Nuestros limpiaparabrisas sueños quizás, ahora por o el el bulevar canalillo para el navegan agua sin de traba lluvia, a toda vela. mientras se cierra la noche con Como un sea manto que de tú eres nubes la más profundamente cierta, no azules, sabemos. y pasan a los Pero si la lados las certeza es luces del calma, centro comercial de puede la cualquiera ciudad. constatar la Como redondez si el sin viento pliegues de tu gimiera sin abismo descanso, tranquilo, silenciando noche el del caótico desierto, latido en hora fin y punta de comienzo ese de corazón cualquier empresa. artificial. Bomba opulenta de líneas que se Una a cruzan una, cada y vez más luces que al seguidas, pasar parpadean. irán de la azalea Alguien cayendo va a como hablar. breves Escucha. pañuelos las Dentro o blancas fuera de flores ti, manchadas alguien de va a fuego hablar, rosa y a decir púrpura, algo que de 10 todavía no es. diminutas anteras Tiene el vigor castañas de no ser salpicadas. todavía. Escucha. Cada una que Las cae hojas deja secas desnudo del en el castaño cáliz de junto a Indias, otros las su espancas largo secas estilo sobre el suelo blanquecino y el frío, ovario infecundo. musculosas. La Algunas conciencia se sonora del marchitan en la viento, planta, la se conciencia que secan y desnuda retraen las ramas oscurecidas, de las últimas hojas minúsculas en amarillas, aguas color el vino con un viento que las ribete lleva, blanco. la conciencia prendida Por en el cada cielo una que gris cae de un suben día al por el cielo viento nocturno lavado, 100 que bengalas, pasa y es estallan una y solo otra, sentido en las y otra de hojas otro que mueve y color algunas diferente, arranca, y otra aún sin solitario día respiro de domingo. plateada, y otra La más y conciencia otra que aún no tiene palabra, gigantesca. como el 100 viento palmeras que errabunda que sí colman un tiene voz, instante, por que tanto dicen el es el instante, viento quien habla la y suprema lección congrega del los instante oídos en las irrevocable, vastas, heladas perfecto para llanuras el que ojo, atraviesa. como En es las calles, inexorable para el el niño viento que en se el agote alero el como último un resto radio del que helado y el sintoniza mal, placer que le pero procura. dice, no para de decir,
Mira ahí con la fría mirada de la lente de un objetivo que recorre los puestos de trabajo vacíos, registrando el alma desnuda del momento. Cuando aún no ha empezado la jornada y las sombras azules de la noche todavía combaten con la luz artificial en los cristales de las desorientadas oficinas. Mira el sueño de las oficinas que sueñan con oficinas con mesas y sillas vacías de oficina, pantallas apagadas, armarios y percheros vacíos de oficina. Mira y registra con un traveling el sueño inquietante de las oficinas. Mas sobre ellas, Detalle a detalle. sobre el mar intranquilo Mira. de su idioma, una luz que no es de este mundo se despliega, o que fuera el comienzo del mundo, o la luz de este mundo de nuevo descubierta. Era como en el cine. Cuando miré hacia atrás por el espejo retrovisor y vi la cabina del camión allí empotrada, me quedé helada. Hubo de pronto un estruendo y una violenta sacudida, y luego humo y un silencio sepulcral. Un espeso silencio que venía del exterior y se adentraba profundamente en los oídos. Te mantenía en suspenso flotando en una cómoda y segura ingravidez frente a indolentes imágenes que tenían que ver con tu propia vida, que eran tu propia vida proyectada en una pantalla como un sueño, con la incertidumbre de los sueños, pero sin angustia, cotidianas en una luz diferente, hasta que al final, lejana y débil, se abrió paso una voz de socorro. Era la misma voz del agua de la ducha tamborileando en el bote de champú, la voz que en mitad de las tinieblas articula un nombre buscando una respuesta. Tal vez sea otra voz familiar la que responda, tal vez no, y pueda entonces volver Para a obtener el resultado deseado basta conseguir las instrucciones que se acompañan, que han de ser leídas con atención primero de corrido y hasta el final, y una segunda vez paso a paso mientras se van ejecutando, que será cuando van a presentarse las primeras dificultades. Cuando éstas aparecen, la reacción habitual más inmediata es culpar al redactor del manual por las insuficiencias que presenta, bien porque las instrucciones son incompletas o confusas o porque no responden a la situación que se presenta. Como no responde a nuestras preguntas sino con exasperantes evasivas, quien estamos seguros es autor de algo que nos atañe profundamente, dueño de una verdad que nos compete, y finge que no nos entiende o entiende otra cosa que resulta al final, tras un largo tira y afloja, por sí misma pertinente. De manera que somos entonces nosotros los emplazados a comprender y explicarnos, disculparnos incluso de algún modo por nuestra obstinación sin haber obtenido nada a cambio. Este tipo de insuficiencias en el manual es el que más confusión crea, una agitada confusión. Si no se trata ya de las frecuentes y abultadas imprecisiones de la traducción, a propósito de la cual parece inevitable tener siempre la impresión de que el texto que manejamos, sea cierto o no, es una mala versión de otro texto originario en una lengua desconocida. Por lo común uno tiende a pensar que el autor o autores del manual son gente descuidada, sin interés en su trabajo, que dejan salpicadas a lo largo del texto las consecuencias de su falta de atención en forma de errores que nadie corregirá. Gente gris, sin perfil, a la que sería muy difícil ponerle cara. De hecho, nadie se imagina un prospecto con la fotografía de su autor en la portada, a pesar de las ventajas evidentes que la idea conlleva en cuanto supondría de mayor entusiasmo para el redactor, que se daría a conocer así también a sus lectores como autor in effigie, y necesariamente pondría más esmero en su tarea. De manera que intentas por enésima vez ajustar la horquilla al extremo del tirador y tras varios intentos no encuentras modo alguno de fijarla. Y la ranura no está donde debía, y por lo tanto el procedimiento alternativo resulta inviable también. Está mal el manual, el prospecto, las palabras no dicen lo que es, no significan lo que son, están mal las palabras, otra cosa, dicen siempre otra cosa distinta. Hay un corrimiento, sí, como un desplazamiento, una deriva. El significado cae en otro sitio, se desplaza. Pero allí significa. Existe, sí. Ciertamente existe, estoy seguro. Algo me dice que existe. Hay un significado, sí, si no, ¿cómo podría? Si al menos se supiera hacia dónde, cuánto se desplaza, una medida, un criterio. El manual no dice nada de esto, pero aunque lo dijera, ¿cómo sabríamos qué dice de cierto? ¿Hacia dónde caería la clave si la hubiera de lo significado? La lengua original, el autor, ¿qué quería decir? A pesar de los contratiempos, las instrucciones seguían pasando en la pantalla de derecha a izquierda con una cadencia, un parpadeo hipnótico.
El mensaje diódico fluía. Era como el patrón continuo de un entablamento luminoso. Llamativo, excitante, diríase que peligroso incluso para ciertas lábiles conciencias. Una vez llegados a este punto, gire la manija un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj hasta la señal de encendido. Espera entonces unos segundos hasta que se ilumine el piloto verde y proceda luego a completar el llenado del depósito hasta el límite indicado por la marca horizontal. Como de costumbre, aumentadas las Si el piloto verde no imperfecciones se en el rostro iluminara, y repita el la color de operación. su accidentada superficie que remeda un paisaje Sabíais visto que desde nunca media llegaríamos. altura, bajo Que una a pesar de cálida luz contar de con años de encendido experiencia en este tipo de un empresas desierto, y con los una instrumentos luz más de Turín, sofisticados, un nunca paisaje que no es de ganaríamos este la planeta posición. con muchos Y matizados si las de demás verdes. veces pareció que Todavía conseguíamos terso algún y éxito viernes no asombra parcial fatiga pero tarde. prometedor de nuevos adelantos, no fue Una sino vez, efecto de la ilusión de el nuestro lienzo propio poco empeño, hinchado, pues en el realidad colgajo de seguíamos el papel de la rumbo valla todavía. vacía al frente del descampado. Ahora se ha hecho patente el engaño. La valla publicitaria descuidada y Somos vacía conscientes con del un mismo. colgajo rojo de Con eso papel no al contamos. frente de un descampado en los Al suburbios menos hemos que descubierto atraviesa la en luz. grandiosa La perspectiva un equivocada magnífico interpretación que tendido tuvimos eléctrico siempre que de las cierra en la instrucciones, que no era distancia el sino una, horizonte limpio tal vez la autumnal de más corriente, edificaciones de las que múltiples coronan formas de algunos equivocación que rascacielos constituyen el solitarios y la conjunto de torre del posibilidades de Concordia. actuación. Una Pues no valla hay otra salida publicitaria sino el vacía error. como un rostro sin Ahora al vergüenza. menos sabemos que Un estamos en el paisaje sin error. rostro que al Y esa pasar es nuestra miran los pequeña victoria. conductores. Un colgajo. Una de vela la cuyo bunda 5 lienzo y 20 caído es la aparece medida en mi que figura. conciencia es navegando el inmóvil. viento Pero quien no está habla clara la y referencia. congrega los oídos en No las parece bases una algunos medida de puntos se hace tiempo, más pues no dice evidente el a las color dentro rojo. 20. en las calles. Es La más sangre probable gana que la se trate de una superficie. medida de radio que longitud. Diminutas vírgulas apenas 5 metros apreciables y si no es por el 20. aumento del Una espectro. caña de pescar telescópica. Una frambuesa pequeña asoma. O una distancia regular entre uno y otro punto de fijación. La imagen acerada del 5 centímetros y pavo. 20 Desnudas milímetros. facas saliendo de la No, noche por tanto, ceálica de nuestro interior. 5 metros y Siempre 20 efectiva la cima de la No boca puede ser hostilmente equívoco. armada en primer plano sobre A el no ser que papel se de trate de feria una que medida en un anuncia en sistema su métrico. azul la atracción desmesurada. ¿Quién sabe en qué idiomas se Junto a la escribieron nueva las marca de instrucciones? cajetillas baratas de tabaco. O puede ser Una también más una en el medida de último peso. arreón de la industria 5 antes del gramos y silencio. 20 miligramos. Allí luego divergen de Una nuevo medida las muy palabras precisa. En el Un amanecer metal los o un luminosos, manto de polvo muy en sus valioso. trajes de sobre el fiesta mar inmaculados, intranquilo de su Diamantes exhiben tal sus vez. mensajes Una luz apostados que en no las es de este mundo. Los encrucijadas diamantes que se nadie miden por transita. quilates. O que fuera el 5 Invitados de quilates vuelta de y una 20 fiesta puntos de sin quilate. este mundo de parados nuevo a pensar su descubierta. irreal circunstancia. Era como en el El cine. texto, Cuando las miré hacia imágenes, atrás por el la espejo atracción del luminosa de revisor miradas y vi la despiertas cabina como del camión insectos allí que empotrada, poco a poco va me quedé palideciendo en helado. la creciente Hubo de claridad del pronto un alma. estruendo y una violenta O sacudida. sobre el ala y izquierda de la luego nariz humo de y un pronto, silencio sobre un lecho de sepulcral. vivo Un sonrojo, espeso una silencio que descamación venía del amarillenta exterior que habrá que y se cuidar. adentraba profundamente en los oídos. Que En la mantenía mañana en fresca de suspenso comienzos del flotando verano, el en bulevar una se hallaba cómoda y segura espléndidamente ingravidez jardinado. frente a indolentes Sorprendía imágenes que preferentemente tenían el que ver cosmos con de tu pálidos propia soles vida, de la jara que blanca. eran tu propia vida Había proyectada rosas rojas, en una lozanas y pantalla como un marchitas, sueño, quemadas, con la incertidumbre de los abundantes, sueños, miríadas pero sin de angustia, botones de oro de fragante cotidianas en una abrota luz y diferente, adelfas de hasta que al frondosas final, lenguas lejana y y débil, catalpas se en abrió flor de paso hojas una voz de gigantes. socorro. Era la misma voz No del habría agua forma de de la ducha, saber si ello era un sueño, tamborileando en el bote como de lo que champú. vino después. La voz que en mitad de las El tinieblas reflejo articula un nombre largo del buscando sol una que inicia su respuesta. carrera en la hilera Tal de vez sea otra cristales voz como una familiar la que cadena de responda, eslabones tal vez cuadrangulares no, que en la y pueda fachada del entonces gemelo volver a edificio corretear desciende, como un chiquillo. más cada momento, cada día, Despierta. huye, Ya hay luz. señala el La paso más del querida tiempo, penumbra entra en la el que más alcoba entretejida con el agitarse del griterío de tiempo. los pájaros. Ven Y noche, cómo gritaban su grito la luz que todo fucsia lo es va de largas apaciguándose. lenguas las adelfas, Ha tramontado el mientras sol, las por así peonías decirlo, y la blancas apariencia de lo que callaban, nos rodea dejándose cambia. acariciar en la penumbra Ven de noche a exquisitas terminar miradas. este día y llevarte en la Afuera el brisa sus viento inquietudes gárrulo gime de últimas, nuevo. que como En el restos de su patio, actividad donde quedan los días flotando calmos de atrapados buen en los tiempo, remansos de la las orilla. voces restallaban, las voces Una del franja de patio. tierra, En el patio unas las matas, voces restallaban unos contra el árboles y silencio aún de más a lo cocinas lejos de edificios mediodía, modestos o de de mañana viviendas de temprano ladrillo rojo, resonaban y el ascendentes, cielo que resbala animando a sin la fin por un consagración del crepúsculo día de lento, temporada. lento y Una adormecedor, todo La voz envuelto, del la tierra locutor sobre todo, ronroneante en la bruma serpentea, caliente que se suaviza, arremolina, se oscurece solaza primero en el los patio contornos. local, llega a nuestros oídos que Ven son noche a ojos cumplir otra también, vez el y oculto piel deseo de la sensible vida, para la luz del atravesando patio local. primero el cerco de Una barca puñales de la en luz, iluminación una nocturna melodía que se ahora abre a en tu emisión llegada. radiofónica La tierra de asciende los por las campos edades sueña en del el patio, extrarradio nos una invita a tarde, escuchar, un salir largo a los anochecer de dominios verano del que espacio atraviesa las exterior edades. confiados,
lejos, más allá del lugar, Ven noche y lejos, civilizadamente por el anima las espacio-tiempo, terrazas de los nuestro bares. mundo, un patio Nuestros en una sueños ciudad ahora del por el sur bulevar que arraiga navegan con sin sus traba a voces el toda vela. universo,
Como sea que tú eres la más cierta, no sabemos. Pero si la certeza es calma, puede cualquiera constatar la redondez sin pliegues de tu abismo tranquilo, noche del desierto, fin y comienzo de cualquier empresa. Una a una, cada vez más seguidas, irán de la azalea cayendo como breves pañuelos las blancas flores manchadas de fuego rosa y púrpura, de 10 diminutas anteras castañas salpicadas. Cada una que cae deja desnudo en el cáliz junto a otros su largo estilo blanquecino y el ovario infecundo. Algunas se marchitan en la planta, se secan y retraen oscurecidas, minúsculas enaguas color vino con un ribete blanco. Por cada una que cae suben al cielo nocturno 100 bengalas, estallan una y otra de otro color diferente, y otra aún sin respiro plateada, y otra más y otra aún gigantesca. 100 palmeras que colman un instante, que dicen el instante, la suprema lección del instante irrevocable, perfecto para el ojo, como es inexorable para el niño que se agote el último resto del helado y el placer que le procura. Mira ahí con la fría mirada de la lente de un objetivo que recorre los puestos de trabajo vacíos, registrando el alma desnuda del momento, cuando aún no ha empezado la jornada y las sombras azules de la noche todavía combaten con la luz artificial en los cristales de las desorientadas oficinas. Mira el sueño de las oficinas que sueñan con oficinas con mesas y sillas vacías de oficina, pantallas apagadas, armarios y percheros vacíos de oficina. Mira y registra con un travelling el sueño inquietante de las oficinas, detalle a detalle, mira y mira.